Muy bien, licenciado. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Con frecuencia al hablar de responsabilidad civil utilizamos la expresión daños y perjuicios como si se tratara de un solo concepto. Sin embargo, ¿realmente significan lo mismo? Bueno, en esta exposición desglosaremos ambos términos para comprender que, aunque están estrechamente relacionados, pero desde de punto de vista jurídico son distintos. Así que comenzamos con mi compañera a hablar sobre los daños. Muy buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre el daño como principio fundamental del derecho. En este ámbito jurídico, el daño se entiende como todo perjuicio, lesión o afectación que se hace hacia una persona, ya sea afectando su patrimonio, sus bienes o en algunos casos su integridad física y moral. O incluso, pues, se afecta también los derechos de las personas, ¿verdad? El daño es consecuencia o una mala consecuencia o el resultado de un mal acto. Este daño, se puede decir, es la responsabilidad que se tiene que asumir, ¿verdad? Para poder resarcir la consecuencia de ese mal acto causado. El daño se puede resarcir de diferente manera dependiendo de lo que se haya causado a la otra persona, siendo este de manera material, de manera moral o incluso de manera personal. Por ello, el principio del daño cumple una función esencial dentro del sistema jurídico, ya que busca garantizar la justicia y proteger a la persona frente a actos perjudiciales. También promueve el respeto entre los miembros de la sociedad, recordando que toda acción tiene consecuencia y que nadie debe afectar los derechos de los demás sin asumir una responsabilidad. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Los elementos y responsabilidades del daño. Los elementos del daño son el sujeto activo, quien causa el daño, sujeto pasivo, quien lo sufre, el daño, el perjuicio causado. El nexo causal es la relación entre la acción y el daño. Y la relación causal debe existir una conexión directa entre la conducta y el daño. Y el tipo de responsabilidad es la contractual por incumplimiento de contrato, extracontractual por hechos ilícitos. El daño moral afecta derechos como el honor, la paz, integridad y la salud mental. Y algo que tenemos que tener claro es que sin daño no existe la responsabilidad civil. El daño en el ámbito del derecho civil se define como la pérdida o la afectación que sufre una persona en su patrimonio o en su esfera personal como consecuencia de una acción u omisión atribuible a otro sujeto. Los dejo con mi siguiente compañera. Muy bien. El perjuicio se entiende como la consecuencia de un daño que afecta a una persona, ya sea en su patrimonio, es decir, en sus bienes o dinero o en su esfera personal. En derecho, este concepto es muy importante porque no solo se toma en cuenta lo que la persona pierde directamente, sino también lo que deja de ganar, lo que se conoce como lucro cesante. Por ejemplo, si una persona tiene una tienda y alguien daña la entrada del local, el dueño no solo pierde el dinero de la reparación, sino que también las ventas que dejó de hacer mientras la tienda estuvo cerrada. Esas ventas que no pudo realizar constituye el lucro cesante. Ahora bien, el perjuicio está relacionado con el incumplimiento de las obligaciones, ya que cuando una persona no cumple con el contrato, el afectado puede exigir el cumplimiento o una compensación económica. Por eso surgen los daños y perjuicios, que buscan cubrir tanto las pérdidas como las ganancias que no se obtuvieron. Ahora, en cuanto a la indemnización por perjuicios, esta se puede dar de dos tipos. Como vemos en la presentación, está la compensatoria, cuando hay incumplimiento total o parcial. Por ejemplo, si una empresa se compromete a entregar productos y no los entrega, debe pagar el valor de lo que no cumplió. O moratoria,
cuando el cumplimiento se realiza tarde. Por ejemplo, si una persona paga una deuda fuera del tiempo establecido, debe pagar intereses por el retraso. El monto de la indemnización puede fijarse en 3 formas. Como vemos ahí está la convencional, cuando las partes lo acuerdan en un contrato. Por ejemplo, cuando una persona alquila una casa y el contrato establece que si rompe algo, debe pagar la reparación. Legal, cuando la ley establece cuándo se debe pagar. Por ejemplo, cuando un trabajador es despedido sin justificación, la ley dice que debe pagar indemnización. Y por último, el judicial, cuando un juez determina el monto según el daño causado en el caso concreto. Y así es como el perjuicio permite cuantificar el daño y garantizar una reparación justa. Ahora las dejo con mi otra compañera. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, ¿qué implica un perjuicio? En el ámbito del derecho, se trata de una ganancia lícita que se deja de percibir el deterioro de un bien o el detrimento de una reputación. En este caso, se puede dar por una acción u omisión, por dolo o culpa de otra persona. Esto se origina por el incumplimiento de un contrato, negligencia o dolo. En este caso, la intención de causar un daño hacia otra persona. Por tal razón, podemos distinguirlo en dos, que es el contractual y extracontractual. El contractual se da por el incumplimiento de una obligación pactada. Puede ser por dolo, negligencia o morosidad. Mientras que el extracontractual se da cuando no existe un vínculo previo, pero se causa un daño por culpa. Por tal razón, existen dos tipos de perjuicios, el perjuicio material y el perjuicio moral. El perjuicio material afecta directamente los bienes, las ganancias, el patrimonio, incluyendo los beneficios no dinerarios, mientras que el perjuicio moral afecta directamente la reputación, el honor, em, y la dignidad de una persona, lo que puede derivar a indemnizaciones. Muchas gracias. Una pregunta nada más a la compañera que acaba de exponer. Regresemos la diapositiva, por favor. ¿Cómo le hacemos nosotros para calcular el tipo de perjuicio cuando es un daño moral? Un daño moral es, por ejemplo, digamos, puede ser un delito de perjurio, podría decir, que se causa un delito de una calumnia, por ejemplo. Entonces, ahí automáticamente, si no es cierto, si se logra comprobar, a la persona se le está causando un tipo de perjuicio moral. Y pues ahí se puede cuantificar, ¿verdad? El daño. En este caso, pues si la persona pagó un psicólogo, estuvo yendo a terapias, todo eso, entonces en base a eso se puede cuantificar el daño material. Regresemos la diapositiva anterior a esta. Cuando nos dice que quién determina el monto, aquí hay. Ustedes mismas acaban de decir que hay convencional cuando hay un acuerdo entre las partes, pero eso está en un contrato. Cuando Exacto, es legal, porque la ley lo establece, pero judicial va a ser cuando lo fija un juez. exacto. Entonces, el daño moral, Es a través de un juez. es a través de un juez. Exacto. Como por ejemplo, ¿verdad? Si se logra determinar que es una calumnia, entonces a través de un juez, el juez ya logra determinar que cuánto fue lo que la persona gastó, ¿verdad? Para que la otra persona pueda pagarle, ¿verdad? Pero es a través de un juez. Ok, eso que quede claro, por favor, jóvenes, para los que están escuchando la exposición, ¿verdad? Tenía esa duda y para que quede claro, es un juez el que va a determinar eso. Y eso también Exacto, a nos lo través, dice nuestro ordenamiento legal. Continuemos, disculpe que le haya interrumpido, no compañero. tenga. Continuemos. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Yo voy a hablar
de la diferencia entre daño y perjuicio. Mi parte es el daño, ¿verdad? Como bien ya han dicho mis compañeros, es la pérdida, el menoscabo o deterioro real y actual que sufre una persona a consecuencia de otra persona, ¿verdad? Entonces, en cuanto a su naturaleza, se indica que es directa y presente porque afecta de forma real, como bien ya lo he dicho, y en temporalidad actual y no futura, ¿verdad? Ya que la actual es el daño y la futura pues es el perjuicio. Entonces un ejemplo de eso es de que si una persona viene y me choca el carro, me causa el daño actual, ¿verdad? Entonces desde ya yo tengo esas pérdidas porque necesito gastar en reparaciones, ¿verdad? Y ese costo pues también ya es una pérdida. Aparte si se tiene, como ya bien dicen, el daño moral, ¿verdad? El daño físico. Y pues de acuerdo con el Código Civil, pues quien causa el daño lícito o ilícito está obligado a repararlo, ¿verdad? Entonces, restituyendo las cosas a su estado anterior o indemnizando por los perjuicios causados. Solamente. Gracias. Una preguntita, compañera, antes de... Diga. En relación, ustedes me están mencionando que el daño y el perjuicio son dos cosas, una que prácticamente viene aparejada o viene con la otra. El daño es cuando se establece en la integridad de la persona o en sus bienes, ¿verdad? Algo está en la situación. Ese es el daño. El perjuicio. Es que acá me ponen en la diapositiva, dice que es una naturaleza del daño, es directa, o sea, la pérdida real de la cosa, presente, no afecta el futuro. ¿A qué se refiere con que no afecta el futuro? No me queda claro. Porque el daño es presente, ¿verdad? El perjuicio es el que va a venir a afectar en el futuro. ¿Cuál sería el perjuicio entonces en relación a lo que usted acaba de mencionar del vehículo? El daño es sobre el vehículo, material. ¿El perjuicio cuál sería? El perjuicio es el daño futuro que yo voy a sufrir, las pérdidas de transportarme a mi trabajo, en mi carro, porque no lo voy a tener en uso, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿verdad, jóvenes? El daño, lo que se ocasiona en el bien de la persona. El perjuicio es lo dejado de percibir o lo que en su momento me va a perjudicar al futuro. Por ejemplo, como dice la compañera, ¿verdad? Disculpe que los vaya interrumpiendo, pero eso es para que quede claro a los compañeros que no han estudiado el tema, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en su momento, en el futuro, digamos, la persona, en este caso, que le chocaron su vehículo, que va a ir al taller, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Gasto de Uber, por ejemplo, para trasladarse. De repente le va a salir más caro que solo echarle gasolina a su vehículo, ¿verdad? Y si es en Uber en moto, por ejemplo, para ahorrarse un poco, pues se va a mojar o se va, qué sé yo. Esos son los perjuicios que se ocasionan. Continuemos, por favor, compañero. El tiempo para Esaú. Hola, muy buenas tardes, licenciado y compañeros, compañeras. Para expandir más sobre este tema de la diferencia entre el daño y el perjuicio, para iniciar me gustaría que por un momento imaginen un reloj de arena. Si alguien golpea ese reloj y lo rompe, el cristal esparcido en el suelo es una pérdida evidente, obviamente, pero hay otra pérdida que no se ve a simple vista. Es el tiempo que ese reloj, por ejemplo, ya no podrá medir y las actividades que alguien usaba para organizarse por su ausencia. Pues teniendo más o menos esa idea, en el derecho civil, esa misma lógica nos permite entender la responsabilidad. No todo lo que se pierde es tangible y no todo lo que se reclama es lo que ya teníamos. Por eso, hoy me corresponde, bueno, a Jessica a mí nos correspondía desglosar una de las distinciones más sutiles, pero más vitales de nuestra legislación, que son la diferencia del daño y el perjuicio. Pues a menudo usamos esas palabras como sinónimos en la vida cotidiana, pero hoy vamos a entender por qué para el Código Civil de Guatemala el daño es el golpe
al patrimonio presente, mientras que el perjuicio es el robo de nuestro futuro económico. Entender esta diferencia no es solo un ejercicio académico, es la clave para una justicia que repare de forma integral a las víctimas. Teniendo eso en mente, tenemos entonces la diferencia conceptual que ya venían mencionando mis compañeras anteriormente, la cual nos dice que el daño es el golpe directo, es la pérdida real, efectiva y tangible que sufre el patrimonio de una persona. Es lo que para el doctor Aguilar Guerra denomina daño emergente, que ya lo mencionaba mi compañera Natalie. Es el bien que ya estaba en la esfera jurídica del afectado y que hoy, por culpa de un tercero, ha desaparecido o se ha deteriorado. Esa es la diferencia conceptual del daño. Ahora bien, tenemos, por el contrario, el perjuicio, que es la mirada hacia el futuro. No es lo que se tiene y se pierde, sino lo que se iba a recibir y se deja de percibir. Es la frustración de una ganancia lícita y cierta, lo que doctrinariamente conocemos como lucro cesante, que también ya lo mencionaron mis compañeras anteriormente. Esa es la diferenciación conceptual, pero al menos a mí a veces me cuesta comprender por definiciones. Entonces, ¿qué tal si damos una ejemplificación práctica para que esto no se quede en abstractos jurídicos? Entonces, analicemos un caso cotidiano. Creo que uno de mis compañeros, creo que Natalie, mencionaba algo así como, vamos a ver, imaginemos en nuestras calles, imaginen que un camión de carga colisiona contra un local comercial y destruye la vitrina y la mercadería, cualquier local comercial de comida, de ropa, lo que sea. Va, ese es el caso. ¿Cuál sería el daño ahí? Pues el daño es el costo de los vidrios rotos y el valor de la mercadería destruida, ya sea comida o si es ropa se destruyó. Es el desembolso que el dueño debe hacer para volver a tener lo que ya tenía antes del accidente. Si ese es el daño, entonces el perjuicio sería ese dinero, es el dinero que ese local dejará de ingresar durante, por ejemplo, unos 15 días que estuviera cerrado mientras la reparan. Es esa ganancia que el comerciante legítimamente esperaba, pero que el accidente pues le arrebató. Por lo tanto, no podemos como futuros juristas confundir ambos términos, los tenemos que tener siempre claros, la diferencia del uno con el otro, pues la cuantía de la indemnización depende de nuestra capacidad para probar cada uno de ellos ante el órgano jurisdiccional que corresponda. Y para concluir, me gustaría que entendamos y que nos quede claro que el daño es la herida que nos quita lo que ya poseemos, mientras que el perjuicio es la barrera que nos impide alcanzar lo que íbamos a ganar. Y con esto, si no hay alguna duda, cedo la palabra a mi siguiente compañero. Muchas gracias, compañera Saúl. Continuando, vamos a ver lo que es los efectos jurídicos del daño, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando de que el daño en el ámbito jurídico se entiende como cualquier perjuicio que sufre una persona en sus bienes, derechos o integridad, ya sea por acción o omisión de otra persona. Esto nos ha venido quedando claro a lo largo de la exposición, ¿verdad? Entonces, para no confundirnos, este es un elemento fundamental en la responsabilidad civil, ya que sin daño no puede existir la obligación de reparar. Eso se puede comprender muy bien. En cuanto a sus efectos jurídicos, ¿verdad? El daño genera consecuencias legales importantes, afectando a la persona a exigir una indemnización, lo que corresponde asimismo al tiempo que impone al responsable la obligación de reparar el perjuicio causado. Esta reparación puede consistir en restablecer la situación anterior o en el pago de dar una compensación económica. Además de esto, el daño puede ser de tipo patrimonial cuando afecta lo económico o moral cuando afecta aspectos como el honor o la dignidad. Para que tenga validez jurídica, debe ser real, directa y estar relacionado con el hecho que lo causó, ¿verdad? Que era lo que estábamos hablando anteriormente, mis compañeros, que estamos hablando de que el daño es la misma palabra en sí, ¿verdad? Lo que se está perdiendo materialmente, tanto en lo material, que puede ser cualquier cosa, como en el daño que se puede hacer moralmente
a nosotros mismos o a la persona afectada, ¿verdad? Porque no se puede hablar también solo de nosotros, de que el daño pueda hacer solo a nosotros, sino también que nosotros podamos hacer el daño a otra persona, ¿verdad? Cedo la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar de los efectos del juicio. Tomamos prestadas las anotaciones del licenciado Juan Francisco Flores Juárez de su más célebre obra, Los derechos y de obligaciones. Él lo enfoca relacionándolo todo en la responsabilidad civil para restaurar lo que es el equilibrio patrimonial. Él nos lo desglosa de la siguiente manera, enfocándonos en 5 partes principales. La número 1 es la representación integral. ¿Esto qué quiere decir? De que el deudor tiene que dejar al acreedor de la misma manera económica en la que estaría si no hubiera ocurrido el daño. ¿Esto qué quiere decir? De que el deudor tiene que pagar la parte económica en su totalidad, como que si nunca hubiera ocurrido el daño. La número 2 sería el traslado de los riesgos, que esto es que tiene que pagar el daño completo en sí. Porque, ¿cómo explicarlo? Es como que, un ejemplo, yo viniera y tuviera en mi poder una caja con pertenencias del deudor, perdón, del acreedor, y ocurre un desastre natural en mi casa y eso se pierde. Entonces, yo tengo que pagarlo en su totalidad porque en su momento tuve el tiempo para devolverlo y no lo hice. Eso es a lo que se refiere el traslado de los riesgos, de que yo tengo que pagar yo como deudor tengo que pagar la totalidad del bien que tengo a mi cargo. El número 3 son la conservación de obligación. Esto se refiere a que la obligación se vuelve imposible por la culpa del deudor, y esto es lo que genera los perjuicios. De ahí tenemos la exigibilidad de intereses. Esto lo recalca el autor y nos lo habla de una manera completamente concreta y nos lo representa así. Dice que el deudor no necesita probar el daño, solo el retraso. ¿Esto a qué se refiere? Esto es más que todo, como lo explicaba nuestro compañero Esaú, que es el tiempo que se va a tomar entre empezar a reparar el daño que se hizo y el tiempo que se quedó para poder volver a tener todo lo que se tenía antes de que fuera el daño. De ahí tenemos la transmisibilidad patrimonial. Permítame, compañero, lo voy a interrumpir un momentito. Jóvenes, por favor, los que estén con su micrófono encendido, que no estén en la exposición, por favor, apáguenlo, porque se está escuchando, están hablando y están interrumpiendo al compañero, y no se deja escuchar bien la exposición. Por favor, discúlpeme. Ya está bien, licenciado. Entonces, tenemos el quinto y el último subtema. Esto nos lo enfoca el autor, de que todos estos efectos son de forma económica,
de que todo y cada uno de estos daños van a recaer en al acreedor, porque él es el que se le hizo el daño y a él al que hay que pagarle ese daño por el patrimonio que se dañó. Cedo la palabra a mi siguiente compañero. De repente no me quedó claro este último punto, Melvin, disculpe, antes de que continúe. Cuando dice la transmisibilidad patrimonial, yo lo entiendo como que si una persona debe, ¿verdad? Y la persona al final debe de cumplir su obligación, como esto es algo económico, pero la persona fallece, la transmisión de la deuda pasa a sus herederos. Así es como yo entiendo este punto que usted acaba de explicar. No sé si así es porque lo que leo dice el autor subraya que dado que el efecto es económico, no personal, la deuda generada por perjuicio pasa a formar parte del pasivo de la herencia. Cuando habla de eso es porque pasa a formar parte del que debe, ¿verdad? A sus herederos. A eso es lo que yo entiendo de ese punto. No sé si por ahí va Melvin, disculpe. Sí, perdón, Lick, eso sí se me pasó por alto decirlo, de que como esta persona no termina de hacer el pago, los sucesores de la herencia, acarrean adeudo para poder terminar de subsidiar esta parte económica que no se terminó de pagar. Sí, perdón, continuemos, disculpe. Gracias. Vamos a continuar siempre con los ejemplos del vehículo, un accidente de vehículos involucrados, un piloto de vehículo y un motorista. Siempre hay un responsable y un afectado. Para esto también podemos ver que existen vías para poder reclamar daños y perjuicios. Entonces, como la siguiente diapositiva, porfa. Siempre con el mismo ejemplo del motorista con el vehículo, existen vías principales para poder reclamarlos. Ahorita, como nos corresponde por el curso, pues está la vía civil, que es a través de un juicio ordinario. Podemos hacer de cuenta de que entre las dos personas, el motorista y el del vehículo, llegan a un acuerdo, él le da su DPI, que sí, te voy a pagar y cuestiones así, y no cumple. El motorista, a través de un juicio ordinario, él puede reclamar daños y perjuicios. Eso lo hace a través de una solicitud y así poder determinar que se cumple. Existe también por la vía penal, si en dado caso el motorista sufrió lesiones y va a un hospital, puede ser a través ya pues se podría decir por materia penal, una reparación digna. Entonces, a través por medio de la sentencia, va a determinar de que debe de darle los daños, o sea, ahí reclaman los daños por lo que le afectó tanto al vehículo como a la persona con las lesiones que sufrió, de medicamentos, el tiempo que estuvo suspendido, también debe de cumplir con esa parte. Y por otra vía puede ser la extrajudicial, que es a través de una conciliación. Eso lo pueden ver a través de unos centros de mediación o un bufet popular, o incluso pues entre las mismas personas por medio de un abogado o al momento de ser en el dado de accidentes, o incluso los seguros, ellos hacen una conciliación y ahí pueden determinar los daños y perjuicios. Con eso también hacen un cálculo para determinar el daño futuro que ocasionó, ya que el motorista puede ser Uber y al momento de no tener su vehículo, pues ellos determinan ahí por medio de un cálculo cuánto percibía por día, le debe de pagar la persona que ocasionó el daño, le debe pagar
por medio del cálculo de paga al día que no está laborando, incluso la reparación del vehículo. O sea, pues existen las 3 vías por las cuales se puede reclamar daños y perjuicios. Gracias. Bien, jóvenes. Yo creo que ahí finalizó la exposición, ¿verdad? Yo creo que quedó bastante claro, ¿verdad? En qué consisten los daños y perjuicios que se ocasionan, ¿verdad? Cuando es daño y cuando es perjuicio. Cuando es daño, bueno, nuestro Código Civil lo establece en el artículo 1433, los perjuicios. En el 1434 nos dice cuáles son los daños y esos van a consistir, dice, en la pérdida que el acreedor sufre en su patrimonio. Los perjuicios, las ganancias lícitas que se dejan de percibir. Ya los compañeros dieron una explicación bastante clara en relación a los daños y perjuicios, ¿verdad? Solamente anotemos esto como fundamento legal, el artículo 1433, 1434, ¿verdad? Me llama la atención cuando hablaban en relación a algo de intereses, ¿verdad? En relación a cómo se puede establecer esos intereses en algún momento determinado si estos no se han pactado o si se pactaron. También nuestro artículo 1435 nos dice que si la obligación consiste en pagar una suma de dinero, el deudor incurre en mora, la indemnización de daño y perjuicio, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos. Eso es cuando se convino en un contrato, por ejemplo. Pero cuando no, jóvenes, entonces va a ser a través del interés legal, ¿verdad? Me llamó mucho la atención la explicación que acaba de dar el compañero Lenin, y él decía que hay 3 tipos o 3 formas, ¿verdad?, de cobrar los daños y perjuicios, y decía mediante un juicio ordinario, y tiene toda la razón, eso lo establece el artículo. Nosotros no vemos procesal civil y mercantil, pero en este caso el juicio ordinario que nos lo establece desde el artículo 96, ¿verdad?, hasta el artículo hasta el artículo 198. Ahí nos va a decir básicamente en qué consiste el juicio ordinario, cuando se plantea la demanda, ¿verdad? ¿Por qué el compañero nos decía en relación a los daños y perjuicios? Porque en su momento el juicio ordinario es el juicio ordinario, el juicio ordinario, perdón, es un juicio tipo, o sea, prácticamente cuando no hay en algún momento determinado un juicio específico, podría hacerse por la vía ordinaria, ¿verdad? Si no, no lo dice en este caso, digamos, la ley, no hay un juicio específico para esto, ¿verdad? Sin embargo, jóvenes, también me llamó la atención cuando hablaba de la reparación digna. ¿Por qué es que les hablo o por qué les quiero dar en este caso los fundamentos legales? Es para que ustedes tengan el conocimiento que si bien los compañeros explicaron, ¿verdad?, los daños y perjuicios, pero también nos lo dice nuestro ordenamiento jurídico, el Código Civil, nos lo dice el Código Procesal Civil y Mercantil y nos lo dice el Código Penal, perdón, el Código Procesal Penal. Y eso lo establece el artículo 124, donde dice el hecho a la reparación digna. Cuando ya se llevó a cabo un proceso penal, por ejemplo, un accidente de tránsito en el cual la persona salió afectada porque no solamente fue su vehículo, sino también físicamente quedó en algún momento pues dañado. Pasa, digamos, lo civil, que es pues el pago de los daños ocasionados, pero aparejado a ello vienen los daños físicos, que eso es un daño colateral. En un momento determinado,
existe una reparación digna. Esa reparación digna, como lo dice nuestro Código Procesal Penal, que tampoco es parte de lo que ustedes ven, ¿verdad? Pero solamente para ampliar un poquito lo que el compañero Lenin decía, y dice que la reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado en la medida que tal reparación sea humanamente posible, y en su caso la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito. Ahora bien, hay una situación que tenemos que entender, jóvenes. Cuando habla de una reparación digna, esa va a ser de acorde al daño causado, ¿verdad? No puede ser más allá. No es que nosotros vengamos y bueno, fue unas lesiones leves y nosotros vamos a pedir una indemnización por daños y perjuicios de unos 200,000 quetzales, por ejemplo. O sea, va a ser el daño va a ser de acorde al daño causado, así va a ser el pago de los daños y perjuicios, o sea, la reparación digna. Y por último decía una situación, ahí sí que ampliarle más a Lenin, decía él que a través de un centro de mediación, pero imaginémonos que hay un accidente de tránsito, Lenin, y en un momento determinado no hay lesiones, no hay personas damnificadas, no hay necesidad de ir a un juzgado, por ejemplo, a un juez de paz penal por el hecho que básicamente son solo daños materiales. Imaginémonos, tendríamos que dejar los vehículos, irnos a un centro de mediación para levantar ahí mediante el mediador, un acta en la cual se compromete el que realizó el accidente, por ejemplo, el que realizó el percance, ¿verdad? Por su culpa y por su imprudencia, en un momento determinado sería un poquito complicado realizarlo de eso. Entonces vamos a hacer una aclaración, Lenin. De repente no necesitamos ir a un centro de mediación. ¿Qué es lo que regularmente nosotros hacemos, jóvenes? Nosotros los abogados, ustedes ya casi son abogados, van a ser abogados. En su momento los van a requerir sus servicios para que ustedes se apersonen y levanten un documento notarial, el cual consiste en un finiquito, le llaman, ¿verdad? O un convenio extrajudicial. El notario lo levanta y ahí mismo queda plasmado que la parte que ocasionó el accidente se compromete a pagar el vehículo, por ejemplo, o la reparación del vehículo en el taller tal o qué sé yo, ¿verdad? Se plasma en ese documento y ese finiquito es el que suficiente para los agentes captores, si fueran los agentes que estuvieran ahí o los agentes de la PMT, que hoy en día ya no quieren hacerse responsables los de la PMT, sino que le tiran toda la chibolita a los de la PNC, para que ellos puedan en su momento tener ese documento de finiquito, ¿verdad? O de convenio extrajudicial, para que esto se pueda arreglar, como dice su palabra, ¿verdad? Extrajudicialmente. Entonces, en lugar en este caso, lo último que dijo Lenin, ¿verdad? En lugar de ir a un centro de mediación, mejor veámoslo como un convenio extrajudicial que puede ser realizado por un notario, ¿verdad? Esa es la única aclaración. Sí, compañero Marco, creo que está levantando la mano. Dígame, Marco. Sí, buenas tardes, gusto saludarle. Fíjese igualmente, Marco. ¿Qué pasa cuando existe un accidente y la persona que sufrió los daños pues no se va a un hospital normal, sino que se va al Pilar, por ejemplo, y se quebró el brazo y solo por estar hospitalizado ahí pasó como una semana y le cobraron a usted 100,000 quetzales? ¿Qué pasaría en ese caso, Lee? En primera, recordémonos de que la persona que está buscando ese sanatorio en su momento, ¿verdad? Lo hizo de una manera personal, ¿verdad? No es que la persona que le ocasionó el accidente lo haya llegado a convenir o no lo haya convenido.
Por eso les decía, el documento realmente plasmado, un documento extrajudicial, en el cual se establece que la persona va a correr con los gastos, sean materiales o, en este caso, los gastos médicos que pueda sufrir. Pero, ojo, en el documento hay que plasmar siempre y cuando sea un centro asistencial de acorde a su capacidad económica, porque usted me está diciendo 100,000 quetzales. Recordémonos que si a mí me obligaran a pagar los 100,000 quetzales, yo no tendría para pagarlos. Entonces, ¿esto en qué se convertiría? En una demanda civil. Ya no es penal, aunque hayan lesiones, ¿verdad? Porque es una reparación digna a la víctima, al agraviado. Entonces, en este caso, ya sería como lo dice, por eso le leí el artículo 124, la reparación digna. Y eso va aparejado con lo penal, porque acá hay lesiones, ¿verdad? Pero dice, de acorde al daño causado. Pero si imaginemos, están cobrándole 100,000 quetzales, sería imposible. Entonces, acá yo, en lo particular, como abogado, le diría a mi cliente, si mi cliente fuera la persona que están damnificando porque quieren cobrarle 100,000 quetzales, decirles, bueno, vámonos por la vía civil. Y si por la vía civil yo no tengo para pagar, pues no voy a pagar, ¿verdad? Porque no me van a obligar por la vía civil. Fuera por la vía penal si es diferente, ¿verdad? Por ahí tal vez iría la situación, Marcos. Sí, María. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, licenciado, yo solo tengo una duda. El documento que se elabora en estos casos es un acta notarial. No, es un documento privado con firma legalizada que consiste o su nombre es un convenio extrajudicial o un finiquito. Cualquiera de las dos situaciones le dan, porque igual en el documento dice que ambas partes llegan al convenio extrajudicial o que al final del documento dice que le extienden el más amplio y total finiquito, comprometiéndose a no accionar civil, penal ni forma administrativa en contra de la persona. Entonces, un momento determinado no es un acta notarial, es un documento privado. Así es, ese es el nombre. Documento ¿verdad? privado con firma legalizada. Sí, pero el documento, el nombre es convenio extrajudicial o finiquito le pueden llamar, porque también los agentes de la policía le llaman finiquito. Le dicen a uno, mírele, hasta que no venga, no me traiga el finiquito, no dejamos ir a la persona. Y tienen toda la razón, pues, porque eso les va a amparar a ellos. Ahorita que ustedes mencionaron algo para ampliarles un poquito previo a que ya inicien los otros compañeros, porque tenemos realmente las otras exposiciones. Fíjense que yo tuve un caso de una chica que ella iba bien en su trayecto ahí en la zona 12 por la Reformita y de repente se atraviesa, digamos, la Reformita hay calles y avenidas. La avenida tenía 3 carriles y sobre la avenida ella se atraviesa y ella iba llegando al último carril cuando viene de la moto y llega y se mata el de la moto. Ella no ocasionó ese daño. Sucede, eso es por la vía penal, ¿verdad, jóvenes? Porque existe una persona fallecida. Determinar quién tuvo o no la culpa es bastante complejo. Tienen que haber cámaras y si no hay cámaras, tienen que haber testigos y si no hay testigos, la palabra en este caso, el único que queda vivo, ¿verdad? En un momento determinado o de las personas que llegan en el momento. Entonces, jóvenes, es bastante interesante. ¿Por qué? Porque en un momento determinado se llega a un acuerdo con las víctimas o con las familias de las víctimas, no es que se les ofrezca dinero por el fallecido, sino que se les da una reparación digna, que es lo que venimos hablando. Y dentro de la reparación digna va a ser de acuerdo al daño causado. Una vida pues no va a tener un valor, pero le van a dar un aproximado. En ese momento fue más o menos, quedó como en 100,000 quetzales al final, porque le dieron un vehículo a la familia y dinero en efectivo y ahí pues finalizó todo. Le dieron un criterio de oportunidad a mi cliente, salió, ¿verdad? Sin ningún problema, nunca estuvo detenida, no llegó tampoco a la torre de tribunales, que déjenme decirlo, para el día de mañana, jóvenes, cuando usted ya estén en la profesión
y que en algún momento determinado ustedes tengan un tipo de procesos de esta naturaleza, lo primero que tienen que hacer es tratar la manera que a su cliente se lo lleven a un centro asistencial, sea un hospital privado, sea público. ¿Por qué? Porque estando en el hospital, ustedes les dan tiempo para poder fraccionar el acta. Ahí sí es un acta, María, un acta de arresto domiciliario. ¿Para qué? Para que presentarlo al juzgado de paz penal, se presenta el acta de arresto domiciliario con las copias de ley para que en su momento el juez lo valore y le otorguen el arresto domiciliario. Pero no quiere decir que ustedes van a ir a una audiencia, ni siquiera hay audiencia, solo lo llevan, lo presentan en la torre de tribunales, lo recibe el comisario, lo chequea si todo va bien, en el momento le dice el comisario, bueno, ya está, ahora tiene un arresto domiciliario. Le dan una copia al agente captor. Ya con eso ustedes van al hospital y le dan esa otra copia a la gente que la tiene, en este caso, en el centro asistencial detenido a su cliente, y pues queda libre. Queda libre para llevar el proceso por fuera de, ¿verdad? Para que no estar, en este caso, en una prisión preventiva. Básicamente eso es lo que les quería decir. Bueno, continuemos, jóvenes, con los otros expositores, que son, ahorita toca el número 2, ¿verdad? Sí, grupo 2, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok. Vamos, el grupo 2 entonces, por favor. Buenas tardes, licenciado. ¿Ya se mira en mi pantalla la presentación? Sí se ve, lo único que no se le escucha muy bien, muy lejos. O no sé si los demás la escuchan bien. Sí, me escucha Se bien. escucha muy bajito. ¿Y ahora? Un poco bajo, un poco bajo, un poco bajo. ¿Se oye mejor? Sí. Sí. Está mejor. Sí, Sí, bueno. Ahí estamos. Ahorita voy a comenzar, solo que creo que no he activado mi cámara. Ahí está. Ya. Bueno. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a presentarles el tema sobre las diferentes clases de pago. Para comenzar, una de las clases de pago es el pago en moneda extranjera. Como sabemos, una de las formas para extinguir una deuda preexistente es el pago en moneda extranjera. Y esta puede darse de dos maneras. La primera es que se establezca en un contrato por mutuo acuerdo que la obligación a cumplirse se va a realizar en moneda extranjera. La segunda es como una excepción en el caso de que por defecto pues haya quedado el pago en moneda nacional. Sin embargo, esta pueda ser satisfecha en moneda extranjera. Siempre y cuando pues el acreedor lo acepte y también la ley lo permita. Entonces, el pago en moneda extranjera es válido y exigible siempre y cuando haya quedado pactado expresamente, y para el acreedor existe una alta seguridad jurídica, ya que la ley pues lo respalda al ordenar que los jueces respeten la voluntad de las partes, mayormente de parte del acreedor. Un ejemplo de esto es que puede darse en un contrato por servicios profesionales. Le cedo la palabra a mi compañero. Gracias, compañeros. A mí me tocó exponer la forma de pago en cheque. Esta modalidad la tenemos regulada dentro de nuestro Código de Comercio, que el licenciado dará explicación del mismo. Está determinado como un título de crédito que se incorpora
para sustituir el efectivo en el pago de una obligación. Este tipo de documento es extendible para poder cubrir la obligación. Se necesitan de tres intervenciones, en la cual está el que va a dar el cheque. En este caso sería la persona que corresponde a la cuenta bancaria, ¿verdad? Para que la siguiente persona, que es la que se le corresponde o tiene el nombre de tenedor, pueda cobrar la misma en virtud del pago de la obligación. En la intervención entre el librador y el tenedor existe un intermediario, que es el banco, que es el que tiene en su poder el efectivo en el cual se va a cobrar el pago de dicha obligación. ¿Vale? En la teoría, esto se sostiene como una naturaleza jurídica del cheque que se manifiesta de doble mandato. La parte de lo que es más amplia en características, y la parte de lo que son el mal uso del documento, lo extenderán mis compañeras en más adelante en la exposición, porque este tema es un poquito bien amplio. El cheque lleva muchas partes, muchas características en las cuales se puede utilizar y en las cuales puede uno terminar cometiendo un delito, ¿verdad? Por hacer dar mal contenido en la información del mismo para presentar el pago de la misma, ¿verdad? Le dejo la palabra a mi siguiente compañera con el siguiente tema. Pero ¿cuál es su nombre, compañero, antes de que inicie la otra compañera? ¿Cuál es su nombre? Alfonso Rivera, que es que tuve problemas con mi usuario, entonces yo me tengo registrado como Alfonso Rivera, carnet 2024. No, está bien, es solo el nombre. Lo que pasa es que como les voy poniendo de una vez la nota de su exposición, entonces como no me aparece su nombre ahí. Pero perdón. Ahí está. Muy buenas tardes. Como siguiente punto, a mí me corresponde el pago en especie. Creo que todos aquí hemos escuchado la palabra pago en especie, pero no a todos nos queda realmente claro a lo que se refiere. Bueno, el pago en especie es una forma de pagar una deuda sin utilizar el dinero. Esto quiere decir que en vez de pagar con efectivo, de transferencia o algún otro método que involucre el dinero, vamos a entregar un bien o vamos a prestar un servicio que claramente tiene que ser equivalente al monto que se debe. Básicamente, el pago en especie es un sustituto del dinero a algo material. Existen dos características muy importantes en este pago. La primera es la voluntad. Es muy importante que exista voluntad entre ambas partes, ya que la persona que va a recibir el bien o se le va a prestar el servicio tiene que aceptar estos como un método de pago para que la deuda sea cumplida. Y la otra más importante es la equivalencia, ya que debe existir equivalencia total y justa en el monto de la deuda con lo que se va a entregar para que ninguna de las partes quede perjudicada al momento de realizar este pago. Un ejemplo breve que yo les puedo dar es cuando una persona debe 500 quetzales, pero genuinamente no tiene el dinero para solventar esa deuda. Entonces llega con el acreedor y queda en un acuerdo de que él le va a pagar la deuda entregándole productos. A productos me refiero como pueden ser la canasta básica, frijoles, huevo, etc. O hay otra forma que es de prestar un servicio. Supongamos que la persona es mecánico. Entonces, esta persona llega a un acuerdo de prestarle un servicio a su carro. En este caso puede ser un servicio de aceite, creo que existe. Un servicio de aceite y así solventar la deuda. En este momento, el acreedor supongamos que acepta, ya que existe una equivalencia entre el monto que le deben con lo que se le va a brindar. Este pago no es nada nuevo, esto se viene viendo desde hace mucho tiempo. Con el es cuando las personas intercambiaban como método de pago sin utilizar efectivo. Muchas gracias, esto ha sido todo por mi intervención. Le dejo la palabra a mi siguiente compañero.
Gracias, compañera. Buenas noches a los presentes. Pues yo les voy a hablar sobre las diferencias del pago en moneda extranjera. Bueno, como primero tenemos el principio de la autonomía de la voluntad. ¿Esto a qué se refiere? De que esta es una de las reglas fundamentales en el pago en el derecho de las obligaciones, porque el deudor no puede obligar al acreedor a recibir una prestación diferente a la pactada, ni siquiera que alegando de que éste tenga un valor diferente. Claro, si en un contrato se estipula en forma exclusiva el pago en una moneda extranjera, la obligación solo se extingue válidamente entregando esa misma divisa. Bueno, tenemos también el poder liberatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que las partes pueden acordar libremente el uso de moneda extranjera, ya sea en contratos, salarios, honorarios y otras obligaciones. Esto gracias a que la moneda tiene esa validez en ese tipo de estipulaciones. Y también gracias al principio de la autonomía de la voluntad. ¿Cuál es el objeto de la obligación? De que la deuda esté fijada en una moneda extranjera específica. También debe ser lícito, el pago se debe realizar en esa misma moneda, salvo que esté en una disposición contraria. También en el valor de la prestación, pues el valor puede variar, depende del tipo de cambio. La cantidad real que representa la deuda puede cambiar con el tiempo. Y cuando hablamos pues del tiempo, si el deudor paga tarde, se debe de usar el tipo de cambio del día del pago que se hará efectivo, no la del vencimiento. ¿Por qué? Para tratar de evitar perjudicar al acreedor por la devaluación que éste puede sufrir. Y también existe el riesgo cambiario. El deudor asume el riesgo de la variación del tipo de cambio. Recordemos de que una devaluación brusca puede hacer de que el pago en moneda extranjera sea excesivamente oneroso. Pues recordemos que esto no es una sanción, es una consecuencia natural del tipo de obligación. Gracias, cedo la palabra al siguiente integrante. Bueno, como siguiente punto veremos el pago en cheque, que el cheque es un título de crédito más utilizado en Guatemala para movilizar fondos de forma segura y eficiente. Pues, para entenderlo un poquito más, hablaremos acerca de estas 7 características. Primero, el cheque es una obra de pago a la vista. Esto significa que debe de pagarse en el momento que se presenta al banco, siempre que tenga fondos, sin importar la fecha que tenga escrita. La segunda son los requisitos formales. Para que sea legalmente válido, debe de cumplir con ciertos requisitos esenciales, como lo es la mención de ser cheque, la orden incondicional de pago, el nombre del banco y la firma de quien lo crea. El tercero son por los plazos de prestación. En Guatemala, el plazo legal para presentarlo al cobro es de 15 días calendarios. La cuarta es la vigencia, pues a pesar del plazo anterior, los bancos están obligados a presentarlo al cobro hasta 6 meses después de su emisión, siempre que se tengan fondos y que el emisor no haya revocado la orden de pago. Están también los cheques cruzados, que en Guatemala existen los cheques cruzados como una medida de seguridad, y es al trazar dos líneas paralelas en el frente del cheque, y el cheque no puede cobrarse en efectivo, solo debe depositarse. También están los fondos disponibles. Pues estos representan el dinero en una cuenta bancaria en donde el titular puede acceder en cualquier momento. Y por último tenemos los endosos. Los endosos es una firma al reverso del documento en donde se transfiere el derecho de propiedad a una tercera persona o una institución. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Previo a eso, compañera, vamos a hacer una pausa. Cuando usted habló de endosos, ¿todos los cheques se pueden endosar? No todos, licenciado. ¿Cuáles son los que entonces no se podrían endosar? Porque imaginémonos, yo le vengo a pagar a usted, porque eso es cumplimiento, es una forma de pago, yo le voy a pagar con un cheque. ¿Sí? Cheque de caja. Sí, serían los que no son como negociables, por así decir. Los Los no negociables, dice Mario. No negociables. Bueno, vamos a aclararlo un poquito cuando veamos el Código de Comercio donde están establecidos cada uno de esos cheques. Continuemos. Buenas noches, licenciado, compañeros. A mí me tocó hablar sobre las diferencias del pago en especie. En Guatemala, la diferencia más importante a recordar es que el pago en especie
busca la eficiencia del cumplimiento. En cambio, el pago en especie es una forma no ordinaria de cumplimiento de las obligaciones. Consiste en ejecutar una prestación distinta a la originalmente pactada. Hay unas diferencias en la naturaleza de la prestación. Mientras el pago ordinario consiste en dinero, el pago en especie implica la entrega de un bien físico, inmueble o la prestación de un servicio. Cualquier objeto puede ser entregado como pago, como maquinaria, terrenos, acciones, obras de arte, siempre que sea lícito. También tenemos el acuerdo de voluntades. El pago en especie debe pactarse explícitamente entre acreedor y deudor o derivar de un contrato que lo permita. ¿Qué pasa sin aceptación? No hay pago válido ni extinción de la obligación. Tenemos la valoración. El pago en especie requiere una valoración previa convencional o pericial para establecer su equivalencia con la deuda. En la calidad media, si la especie no está determinada individualmente, por ejemplo, maíz, el deudor debe cumplir entregando bienes de calidad media. En riesgo de la cosa, el dinero no se deteriora ni perece en circunstancias normales. Tendría menor riesgo ya que el dinero es fungible. En cambio, los bienes dados en especie sí están sujetos a destrucción, daño o pérdida de valor antes de la entrega, lo que genera la cuestión de quién asume el riesgo, perdón. En la extinción de la obligación, pues si el pago en especie extingue la obligación, solo si el acreedor acepta, el acreedor no está obligado a aceptar, ya que esta forma sustituye el pago original. Solamente. Cedo la palabra a mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. El día de hoy, mi aporte es el cuadro comparativo, ¿verdad?, de las distintas clases de pago, lo que es el pago en moneda extranjera, el pago en cheque y el pago en especie. Voy a explicar los siguientes criterios que tiene cada uno de estas clases de pago. Como primer punto, tenemos la naturaleza de cada clase de pago. Como moneda extranjera, tenemos lo que es el dinero en divisa extranjera. Como cheque, tenemos lo que es un título de crédito. Y el pago en especie se refiere a que es un bien o un servicio no dinerario. Tenemos también cómo se perfecciona el pago de cada una de estas. En el caso de la moneda extranjera es cuando se acredita la transferencia. En caso del pago en cheque es cuando el cheque es acreditado o cobrado. Y en caso del pago en especie es cuando el bien es entregado al acreedor y este mismo lo acepta. ¿Corre algún riesgo estas clases de pago? Sí. En el caso de la moneda extranjera es el cambio del dólar, del valor del dólar, ya que el dólar no tiene un precio siempre fijo, sino que se mantiene cambiando siempre de valor. El caso del cheque, se corre el riesgo de que el cheque salga rechazado, ¿verdad? Y el caso del pago en especie es que al momento haya un desacuerdo, ¿verdad?, en la evaluación del bien. Requieren un acuerdo previo cada una de estas. En el caso del pago en moneda extranjera, sí, o que la ley lo autorice. En caso del cheque, no necesariamente necesita un acuerdo previo. En el caso del pago en especie, sí, se necesita, es obligatorio, ¿verdad?, que haya un acuerdo, ya que se tiene que llegar, que el bien que se vaya a dar sea del mismo valor a la deuda que se tiene. ¿Y cuál es la prueba del pago en cada una de estas? En el caso de la moneda extranjera, es el comprobante, ¿verdad?, de la transferencia que se le realiza al dueño. En caso del cheque, es cuando el cheque ya está cancelado. En el caso del pago en especie, es cuando existe un acta firmada o una escritura pública por el bien que se está entregando a cambio de la deuda. Este es mi aporte por el día de hoy, compañero. Buenas tardes, compañeros, licenciados. El tema que me tocó exponer es consecuencias jurídicas de pago en moneda extranjera. En el derecho guatemalteco está regulado el pago de obligaciones en moneda extranjera, el cual reconoce la validez de pactar obligaciones en en distintas divisas al quetzal. Sin embargo, este tipo de obligaciones pues, genera ciertas consecuencias jurídicas específicas que veremos a continuación. La primera es la validez del pago en moneda extranjera y consiste en que las partes acuerden en acuerden una obligación que sea pagada en moneda extranjera. Este pacto es válido y es obligatorio, respetando el principio de la autonomía de la voluntad, como lo explicó mi compañero Ricardo. El siguiente es pago en moneda nacional.
O sea, esta consecuencia pues explica un poco sobre la conversión. Y consiste que si el deudor no cumple pagando en la moneda extranjera pues, que fue pactada, que lo pueda hacer en la moneda nacional, o sea, en este caso los quetzales, ¿no? Pero debe realizarse la conversión conforme al tipo de cambio que esté vigente. Generalmente se toma el tipo de cambio del día que se va a pagar. Esto se hace para evitar perjuicios al acreedor por variaciones cambiarias. Ahora, el siguiente riesgo cambiario. Una de las principales consecuencias es que el deudor asume el riesgo de la fluctuación del tipo de cambio. Es decir, si la moneda extranjera sube, el deudor deberá pagar más quetzales. En cambio, si baja, el pago será menor en términos de moneda nacional. El siguiente es mora en el pago. Si el deudor incurre en mora, o sea, un retraso en el pago, puede generarse una diferencia mayor debido a la variación del tipo de cambio. El deudor deberá responder por los daños y perjuicios causados al acreedor. El siguiente es intereses y daños. Cuando, cuando existe cumplimiento, los intereses pueden calcularse en la moneda pactada. Los daños y perjuicios también pueden ajustarse considerando la moneda extranjera y su valor. El siguiente es cumplimiento específico. No, sí, específico. Eh, en este caso, el acreedor puede exigir el pago en la moneda extranjera pactada, salvo que exista imposibilidad legal o material, en cuyo caso se admite el pago en moneda nacional equivalente. Bueno, en conclusión, podemos decir que el pago en moneda extranjera en Guatemala es legal y es válido, pero implica ciertas consecuencias importantes que desarrollamos anteriormente, ¿va? Especialmente en la relación con el tipo de cambio y el riesgo cambiario y la responsabilidad por mora. Podemos decir que el sistema busca proteger el equilibrio entre las partes, permitiendo la conversión a moneda nacional sin perjudicar al acreedor. Muchas gracias. Muy buenas noches, licenciado, compañeros. Yo les estaré hablando sobre las consecuencias jurídicas de pago en cheque. Como en primer lugar tenemos que tener en cuenta que para que sea válido el pago en cheque, este debe ser autorizado por el banco y la obligación principal no se considera saldada hasta que el cheque sea cambiado y que sea válido. Por lo que tenemos las siguientes consecuencias jurídicas. Podemos hablar en primer lugar con el pago parcial. En el pago parcial no libera al deudor totalmente, sino que mantiene la deuda sobre el saldo restante y conserva las garantías prendarias o hipotecarias de la obligación. También tenemos lo que es el pago extemporáneo, que cancela en primer lugar el capital, pero asimismo obliga al deudor a pagar los intereses moratarios, daños y perjuicios que persistan del tiempo del que no se ha pagado, a menos que exista un finiquito. La entrega condicional. Esta es una de las más riesgosas porque el banco ignora condiciones externas que no los puede evaluar internamente, como lo puede ser la entrega de mercadería, producto, ganadería, entre otros. Si el cheque se cobra antes de cumplirse la condición pactada, el emisor debe iniciar un juicio ordinario para recuperar el dinero. La dación de pago. En la dación de pago, este sustituye la deuda original por una obligación cambiaria, es decir, por otra. Si el cheque es rechazado, el acreedor puede elegir entre ejecutar el cheque o revivir la deuda original. Así como cuando se paga con los cheques alterados. El pago es nulo en pleno derecho. La obligación original persiste y el afectado puede reclamar daños y perjuicios no solo al banco por haber aceptado el cheque alterado, sino que también al acreedor, quien tiene la obligación de reparar o dar otra forma de pago válida a cambio de dinero. Y también se puede, como lo dije anteriormente, se puede reclamar los daños y perjuicios que haya sufrido el afectado al cambiar un cheque alterado. Y como último tenemos la caducidad.
Si el cheque no se presenta a tiempo, se pierde la vía ejecutiva rápida, pero el acreedor puede demandar por la vía ordinaria alegando enriquecimiento ilícito. Muchas gracias. Le dejo la palabra a mi siguiente compañero. Solo voy a hacer una pregunta antes de que continúen, jóvenes. Me quedó una duda en relación a ese pago parcial. ¿Se puede hacer un pago parcial con cheque entonces? ¿O yo lo entendí mal? Y en relación a lo último que acaba de decir, no me quedó muy claro porque prácticamente esto es ya la vía penal y me la están mandando por lo civil. Esas son las dos preguntas que tengo porque si hay duda en relación a eso, tal vez me la pudieran aclarar. ¿Se puede hacer un pago Bueno, parcial con el cheque? O sea, el cheque tiene un monto, pero podrían pagarme una parte de lo que hay ahí en el banco y la otra parte no. sí, lo que tiene en cuenta el pago parcial, según la investigación, es de que se puede hacer un cheque por un monto, digamos, un primer pago, que sería, no sé, si se pactó pagar en cheque 2,000 quetzales y primero se hace un cheque de 1,000 quetzales para cobrarlo en una fecha que esté previamente establecida, se paga con un primer cheque y el segundo se paga pues en otra fecha, como lo dije, que esté expresamente establecido. Entonces, eso es lo que toma como, digamos, el pago parcial en esta Bueno, entonces parte. no se entiende que ese pago parcial es que aunque el cheque tenga una cantidad, me vayan a pagar una parte nada más y la otra parte todavía me la deban. Porque déjeme decirle que yo no sé de dónde sacaron la información. Eso sí sucede en Estados Unidos. Si ustedes, por ejemplo, en Estados Unidos van con un cheque, que el cheque tenga una cantidad y el monto lo tienen en un momento determinado, el banco le presta, en este caso a la persona, y le paga completo. O en su momento le pagan. Pero acá en esto, por eso me quedó la duda, ese pago parcial, a eso es a lo que se refería. Cuando me habla de enriquecimiento indebido, esto básicamente es por la vía civil o por la vía penal. Porque dice enriquecimiento indebido por falta de cobro. ¿A qué se refiere eso? Pues, también no me queda muy claro. Bueno, en este caso, lo que yo les podría responder es de que, digamos, si por negligencia del beneficiario el cheque no es presentado a tiempo y el derecho, la acción cambiaria prescribe o caduca, es decir, la caducidad, surge una consecuencia jurídica. Y por último me decía ahí que si la persona cobra el cheque antes de la fecha, puede reclamar los daños y perjuicios ocasionados. ¿Entendí así, compañera, o no fue así? Sí, así es, licenciado. Pero ustedes sabían que los cheques en su momento, aunque tengan una fecha que dice fechado, porque así dice las fechas, ¿verdad? Una fecha establecida, pero si uno va al banco y aunque no esté para la fecha y el dinero ahí está, lo puede ir a cambiar usted. Eso pasa en la realidad, porque sí sucede. Bueno, tal vez para aclararle donde dice enriquecimiento indebido por falta de cobro. Cuando se habla de eso es por la vía civil, compañera, y eso estamos hablando de enriquecimiento sin causa, y eso estamos del artículo 1616, ¿verdad? Pero, bueno, continuemos mejor porque ya nos falta poco tiempo, compañeros, y todavía faltan dos personas que tienen o uno creo que es el que tiene que terminar, ¿verdad? Mónica, creo que falta, ¿no? Muy buenas noches, licenciado. Falta todavía uno, además de mi persona. Bueno, buenas noches a todos los presentes. A mí me tocó el tema de las consecuencias jurídicas en el pago en especie. Y en este tipo de pago, a diferencia del pago en dinero,
la extinción de la obligación no es incondicional y las consecuencias jurídicas en esto son 5. Número 1, la dación en pago. Esta se da cuando la obligación original es en dinero, pero las partes acuerdan extinguirla mediante la entrega de un bien diferente. Este se perfecciona, se podría decir de alguna manera, en el momento en que el acreedor recibe la cosa y la acepta voluntariamente. Número 2, la evicción. Si un tercero reclama y recupera el bien dado, el pago se considera nulo y el deudor original debe pagar nuevamente. Luego están los vicios ocultos, que son como defectos graves que la cosa tiene al momento de la entrega, pero que no son visibles. Básicamente, el acreedor tiene 6 meses para reclamar, pudiendo devolver el bien y recuperar el valor pagado, o bien pedir una rebaja adicional, o ya sea proporcional o adicional. Luego está la consignación. Esta se da cuando el acreedor se niega sin ninguna razón, sin justa causa, a recibir el pago en especie. El deudor lo que puede realizar es depositar el bien ante un juez, ante un juzgado, y con este acto queda liberado de la obligación y es un freno y básicamente evita la mala fe. Y por último tenemos la extinción revocable, que es a diferencia del pago en dinero, que es definitivo. El pago en especie puede revertirse. Si aparece evicción o vicios ocultos, la obligación original revive y el deudor vuelve a estar en el mismo estado que antes del pago. Eso sería todo por mi intervención. Me decía que falta alguien. La palabra a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas noches, compañero, licenciado. Yo les voy a plantear un ejemplo de las Permítame un consecuencias momentito, jurídicas. Mario. Permítame un momentito, Mario. Usted Claro. está en el grupo 2, porque no me aparece en el listado. Sí, grupo 2. Sí, licenciado. Fíjese que el compañero pues no tenía grupo, entonces se acercó con nosotros, pero ya después de haber enviado pues el listado, ¿verdad? Es que yo por eso Entonces, no me aparece en el listado, por eso, Mario, eso estaba viendo ahorita a mí, por lo menos. Ok. Ok. Entonces solo Mario, ¿qué? Mario Cifuentes. Así es. Ok, continúe por favor, Mario. Bueno, les decía, les voy a plantear un ejemplo de las consecuencias jurídicas del pago en especies. Vamos a poner una situación. Julio le presta dinero a Rafael para comprar comida y construir establos porque aumentó su ganado. Esa es la situación. El problema es que Rafael no tiene dinero para pagarle a Julio. Como bien decían mis compañeros, aquí se usan figuras de pago en especies. ¿Cuál es la propuesta? Que una parte le ofrece a otra, pero como bien decía mi compañera anterior, tiene que haber voluntad de ambas partes para pagar la deuda con un terreno que tiene en Escuintla, que incluye casa, piscina y algunos animales. Rafael acepta el pago mediante un contrato traslativo de dominio. ¿Qué significa esto? Que es un acuerdo escrito generado por ambas partes. ¿Y cuál es el objetivo? La transferencia de los derechos reales de un bien, pero también se transfieren derechos y obligaciones que son inherentes a esta. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? La extinción de la obligación mediante una dación de pago. ¿Y cuál es la dación de pago? Que el deudor queda libre de cualquier obligación. Se hace frente a un pago pendiente entregando un bien con el propósito de solventar una deuda y produce efectos traslativos de dominio, que ya lo expliqué que era el efecto traslativo de dominio con el contrato traslativo, liberando al deudor siempre que se cumplan todas las formalidades legales correspondientes. Y eso es todo por nuestra parte, licenciado, compañeros. Gracias por su atención. Muy bien, jóvenes. Bueno, de hecho ya queda poco tiempo. En relación a lo que los compañeros acaban de explicar, en relación a lo que es el pago con cheque, el pago con moneda nacional, moneda extranjera, lo que es pago en especies,
Eso lo vamos a ver desde el inicio en el artículo 1394, jóvenes, que dice que el pago hecho por medio de cheque queda sujeto a condición de que éste se haga efectivo a su presentación. Pero este artículo lo vamos a ir a integrar, vamos a utilizar la integración de leyes, jóvenes, en relación a lo que establece el artículo 1494 al artículo el artículo 541. No, miento. Al artículo, perdón, jóvenes, al artículo 543. Ahí nos va a mencionar cada una de las formas de los cheques. Yo le pregunté a la compañera si todos los cheques a la hora de endosarlos se podía, o sea, perdón, si todos los cheques se tenían que endosar para poder ser cobrados, y no. Acá nos habla de diferentes tipos de cheques, jóvenes, ¿verdad? ¿Qué es el cheque? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener en este caso? ¿Verdad? Y la presentación, que bien decía la compañera, nos habla sobre el tiempo que tenemos para presentarlo, que es de 15, el plazo de la prescripción, que es de 15 días, este lo dice el artículo 502 del Código de Comercio. Al igual que eso, estamos hablando lo que decía la compañera, el artículo, por eso le pregunté si el pago se podía hacer parcial. El artículo 506 nos habla sobre el pago parcial. Dice, si el tenedor acepta el pago parcial, el librado le entregará una fotocopia u otra constancia en el que figuren los elementos fundamentales del cheque y el monto del pago efectuado. Esta constancia sustituirá al título para los efectos del ejercicio de las acciones correspondientes contra los obligados. Ese es en el caso que aceptara el pago de esa forma, parcial. En este caso dice que tienen 6 meses, es el plazo extemporáneo para poder cobrar, lo que eso lo dice el artículo 508. Aun cuando el cheque no hubiera sido presentado en tiempo, el librado dice deberá pagarlo si tiene fondos suficientes del librador, y el cheque se presentará dentro de los 6 meses que sigan a su fecha y no ha sido revocado. A eso es a lo que se refiere la compañera cuando dijo 15 días para cobrarlo, y en este caso se podría extender a 6 meses, ¿verdad? Siempre y cuando tenga fondos, por supuesto, el cheque. De eso, jóvenes, está la prescripción, perdón, el artículo 513 es el que nos habla sobre la prescripción. Las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben en 6 meses. A eso es a lo que se refería. Y nos habla sobre diferentes tipos de cheques: el cheque cruzado, el cheque para abono en cuenta, el cheque certificado, el cheque con provisión garantizada, el cheque de caja, que es el que nosotros conocemos regularmente, cheque de gerencia o de caja, el cheque de viajero, el cheque con talón para recibo y causal. Esos son los diferentes tipos de cheques. Eso es para ampliar un poquito lo que los compañeros estaban diciendo en cuanto a su exposición, cuando el pago se hace con cheque. Entonces vamos a integrar el Código Civil, porque acá solo nos habla del pago con cheque, o la modalidad del pago con cheque, pero tenemos que tener conocimiento de los diferentes clases de cheques que hay. También nos habla sobre la moneda extranjera, jóvenes. Si se pactó moneda extranjera, pero en su momento de realizar el pago no se tiene la cantidad de la moneda extranjera, nos establece que lo podemos hacer en moneda nacional siempre y cuando sea al cambio, en este caso del día, en cuanto al valor que le da el Banco de Guatemala, ¿verdad? Eso nos lo habla en el artículo 1396 del Código Civil. Nos habla del pago en especies. En 1397 nos habla sobre el pago que tuviera que hacerse en especies y hubiera imposibilidad de entregar la misma cantidad y calidad. El deudor satisfará el valor, dice, que la cosa tenga en el tiempo y lugar señalados para el pago, salvo, dice, que se haya fijado precio al celebrar el contrato. Esto nos quiere decir que cuando se estableció un precio, jóvenes, es sobre ese precio. Esa es la excepción.
De eso también, jóvenes, los compañeros nos hablaban del pago por consignación, que también lo mencionaron. Está el artículo 1408, que dice que se paga por consignación depositando la suma o causa que se debe ante el juez competente. Estos pagos por consignación se hacen cuando la persona, en este caso el acreedor, se niega a recibir dicho pago, ¿verdad? Cuando él se niega, entonces nosotros realizamos el pago por consignación. Eso lo dice el artículo 1408 y 1409. Ahí nos dice el artículo 1409, nos menciona varios numerales en cuanto a cuándo se tiene que realizar. También nos hablaron los compañeros sobre, bueno, no sé si nos hablaron por el pago por cesión de bienes, cuando tenemos que dar o damos un bien o dación de pago que llamaron ellos, cuando se da un bien en lugar de dar el dinero, en especies, ¿verdad? También se puede dar un bien mueble, un bien inmueble, que, para que con esto nosotros tengamos o se extinga la obligación. Básicamente eso es lo que tenemos que saber, jóvenes, en relación a eso. Marquemos, por favor, jóvenes, marquemos los artículos del 1380, que es el que nos habla sobre el pago. Bueno, les voy a dar bueno, en la próxima clase, porque yo creo que ya tienen que empezar la otra clase de penal, ¿verdad, jóvenes? En la próxima me recuerdan que les voy a dar una definición de lo que es en sí el pago, o la forma de que se cumple el pago, de la obligación. Pero tenemos que tener claro del artículo 1380, jóvenes, al 1422. Eso nos va a dar una idea de todo lo que los compañeros más o menos nos vinieron diciendo en sus exposiciones. Para la próxima clase, jóvenes, quedaríamos solamente con el grupo 8 y 9. Y ya con esto finalizaríamos las exposiciones, jóvenes, el día jueves.